Hola a todos, hoy vamos a analizar a fondo la reciente montaña rusa de Bitcoin. Sí, hemos visto una recuperación interesante, hasta los $106.000. Eso es, después de una caída bastante fuerte, ¿no? Por debajo de los 98.500. Creo que era la primera vez en mes y medio o así. Exacto. Tenemos fuentes que, bueno, analizan los movimientos del mercado, el impacto de noticias geopolíticas importantes. Como lo del alto el fuego entre Israel e Irán, ¿verdad? Que anunció el presidente de U. Justo. Y también datos sobre la minería de Bitcoin. Así que la idea es intentar entender qué ha movido el precio y qué nos dice esto del sentimiento actual del mercado, Pues sí. ¿vale? Pues vamos a desgranar esto un poco. Pues mira, esa recuperación es clave. Como decías, la caída justo por debajo de los 98.500 coincidió casi al minuto con ese anuncio de cese total del fuego. Increíble cómo afecta la geopolítica, ¿eh? Totalmente. Un impacto inmediato en los mercados, vamos. Sí, y además esa caída inicial, fíjate, liquidó unos 193 millones de dólares en posiciones alcistas. Uf, apalancadas, imagino. Claro, apuestas a que subía, con dinero prestado, que salieron regular. Pero lo curioso es que el mercado de derivados en general mantuvo bastante la calma, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Pues que el interés abierto total, que es el valor de los contratos de futuros abiertos y nos da una idea de cuánta actividad hay, Ajá. se quedó en unos 68.000 millones de dólares. O sea, casi sin cambios. Ah, pues es interesante eso, porque una caída del 4,4% en 12 horas, bueno, se nota, pero para Bitcoin tampoco es históricamente algo súper alarmante, ¿no? No, de hecho, ha pasado 3 veces en el último mes. Una caída así. Claro. Eso sugiere que, vale, hubo una reacción brusca al principio, pero quizá no un pánico total en los derivados, aunque sí que se notaba cierta cautela. Sí, normal. El miedo a las consecuencias económicas y el conflicto en Irán, pues, se alargaba. Exacto. La gente prefirió ser prudente. Y a toda esta mezcla se sumó el tema de la minería. Hubo una caída del hash rate de Bitcoin. Sí, del 8%, que el hash rate, para quien no lo sepa, es como la potencia de cálculo total de la red, ¿no? La que asegura todo. Eso es. Pues bajó de unos 943 millones a 865 millones de terahashes por segundo. Y claro, la gente empezó a pensar. Empezaron las especulaciones, sí, que si había habido interrupciones en Oriente Medio. Claro. Incluso se habló, aunque esto es muy difícil de verificar, de posible minería no autorizada en Irán, que consume muchísima energía, hasta 2 gigavatios se decía. Pero vamos, que datos precisos de eso, complicado. Ya, me imagino. Pero a ver, hay que ponerlo un poco en perspectiva. Estas caídas de hash rate ocurren, no siempre es por la geopolítica. ¿Tienes algún ejemplo? Pues mira, sin ir más lejos, el 22 de abril hubo una caída del 27% en el hash rate. Un 27. Ostras. ¿Y eso por qué fue? Pues resulta que por unas tormentas muy fuertes en Texas y Oklahoma afectaron a la red eléctrica. Ajá, claro. Y muchos mineros tienen acuerdos para desconectarse si hay picos de demanda o problemas así en la red, ¿sabes? Entiendo. O sea, que una caída del 8% no tiene por qué ser directamente una señal de alarma por tensiones internacionales. Exacto. Puede ser, pero no necesariamente. Hay más factores. Vale, vale. Y bueno, mientras teníamos todo este lío con Bitcoin, los mercados tradicionales también se movían, ¿no? Sí, el petróleo, por ejemplo, bajó un poco desde ese pico de $77 que había tocado. Y el S&P 500 subió un 1%, creo recordar. Eso es. Y aquí es donde la cosa se conecta con la economía más general, sobre todo con las expectativas sobre la Reserva Federal, la Fed, de Estados Unidos. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues que después de un ataque de represalia en Qatar, las apuestas del mercado sobre qué iba a hacer la Fed con los tipos de interés cambiaron bastante. ¿Ah, sí? Sí, mira, usando la herramienta FedWatch del CME Group, que mide estas probabilidades, la posibilidad de que la Fed mantuviera los tipos quietos en el 4,25% hasta noviembre Ajá. se desplomó. Pasó del 17,1% al 8,4% en una semana. Wow. O sea que el mercado de repente vio mucho más probable una bajada de tipos, ¿no? Precisamente, la probabilidad de que los tipos bajaran al 3,75% o incluso menos para noviembre saltó del 38% al 53%. Y eso es importante para Bitcoin, claro. Claro, porque tipos de interés más bajos pueden hacer que activos como Bitcoin, bueno, resulten más atractivos para ciertos inversores. Ya sea buscando alternativas de la renta fija, que da menos. Eso es, o por la idea de que Bitcoin puede servir como cobertura si hay más inflación en el futuro, ¿sabes? Entendido. Entonces, a ver, si juntamos un poco todo,
La recuperación rápida por encima de los $100,000, a pesar del susto geopolítico, de las dudas con el hash rate, eso sugiere que hay fortaleza debajo. Bueno, sugiere que la demanda de fondo, quizá de institucionales, aguantó bastante bien el golpe inicial, absorbió esa presión vendedora. Vale. Pero yo no cantaría victoria tan rápido. No podemos asumir que ya nos vamos a los 110.000 solo porque la atención geopolítica puntual haya bajado. El panorama es más complejo. De acuerdo. Prudencia. Entonces, resumiendo un poco, la reacción a las noticias geopolíticas, las dudas sobre la estabilidad de la minería por el hash rate y, sobre todo, ese cambio en las expectativas de bajadas de tipos de la Fed, Exacto. han sido como los ingredientes clave de esta última sacudida y recuperación de Bitcoin. Así es. Y fíjate, esto nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Más allá de la reacción inmediata a un evento. Mm, ¿Qué nos dice esta resiliencia del precio sobre cómo se está empezando a ver Bitcoin? ¿Está cambiando su papel, quizá, frente a esta incertidumbre global que parece que no se va? buena pregunta. O, por otro lado, viendo lo sensible que es el hash rate a cosas como el clima o la política energética, empezaremos a ver una mayor diversificación geográfica de la minería, para hacerla, digamos, más robusta frente a estos shocks locales. Interesante reflexión para terminar. Y bueno, como siempre, recordamos a nuestros oyentes, la información que hemos compartido hoy aquí es con fines divulgativos, no es asesoramiento financiero ni nada parecido. Eso es importante. Invertir en criptoactivos tiene riesgos, son activos no regulados en España como productos de inversión y bueno, existe la posibilidad de perder todo el capital, especialmente para inversores minoristas. Hay que tener cuidado.